Buenas noches, profesor. ¿Cómo estamos, Eli? Buenas noches. Bienvenida. Gracias, profesor. Así es, gracias por estar lista y a tiempo. Aquí estamos, profesor, a la orden. Correcto. Nada más vamos a dar, yo creo que un minuto, porque si no el tiempo no nos da y tenemos un material un poquito abundante para esta ocasión. Muy bien, profe. A la hora que usted diga. ¿Cómo? A la hora que usted diga, estamos. Perfecto. Aquí está llegando Adrián. Buenas noches. Creo que no soy yo. No escucho a Adrián. Pero bueno, ahorita tiene ya que incorporarse. Buenas noches, doctor. Ahí está. Sí, no soy yo. Buenas noches, bienvenido. Bien. Gracias. Bueno, pues yo creo que, a ver dónde quedó esto, no lo encuentro. Vamos a Víctor también. Víctor, buenas noches. Ya está por acá. Buenas noches, maestro. Bienvenido también. Vamos a nada más a compartir ahorita la pantalla para ya iniciar con lo que tenemos para esta ocasión. Metabolismo de los aminoácidos. Ok. Bueno. Diego. También ya Diego está con nosotros. Ok. Aquí está. Bien. Este es el tema que tenemos para esta ocasión. Vamos a trabajar un poquito sobre el asunto de los aminoácidos. El metabolismo de los aminoácidos. Queremos entonces iniciar por considerar que, bueno, nos queda claro que los aminoácidos son los monómeros de las proteínas y que en su estructura básica vamos a encontrar los 6 elementos claves, los 6 elementos que nos conforman el 90 y tantos % de la materia viva. Y aun cuando las proteínas tienen varias funciones, según comentamos aquí son alrededor de 8, en este momento vamos a ocuparnos y vamos a orientarnos hacia la parte energética y también de la cuestión nutricional. Correcto. Entonces, antes de iniciar aquí, pues sí me interesa que nos quede bien claro que los aminoácidos, como ya lo sabemos, ¿verdad? La misma palabra nos lo dice. Están formados precisamente por un esqueleto de carbonos, que pueden ser varios carbonos en su estructura, y finalmente lo que viene siendo en los extremos, en un extremo vamos a encontrar el radical amino, el NH2, y por el otro lado vamos a encontrar el radical carboxilo, el COOH. Ok. Aquí vamos a estar manejando mucho el asunto de los dos radicales, el radical amino y el radical carboxilo. Por ahí van a surgir, algunos términos un poquito medio extraños, pero que pues vamos a tener que familiarizarnos con ellos. Nos queda ya también claro que las proteínas pues van a ingresar precisamente a través de lo que es la alimentación y que pueden ser proteínas ya sean tanto de origen animal como de origen vegetal. El proceso digestivo pues se va a iniciar primordialmente a nivel de lo que es el estómago con la actividad del ácido clorhídrico y la pepsina, que es una enzima que vamos a encontrar ahí en el estómago. Continúa el trabajo ya a nivel de lo que es el intestino, primordialmente el duodeno, donde vacía su contenido el páncreas. Ahí vamos a encontrar muchas enzimas de carácter precisamente destinadas para lo que viene siendo el metabolismo de estas moléculas, las proteínas, es decir, las proteasas. Y dentro de ellas vamos a encontrar algunas muy interesantes. Y bien, ¿cuál es el fin? Desdoblar las proteínas hasta obtener los aminoácidos. Estos van a transportarse en la sangre y finalmente van a llegar a las células a través de un sistema de transporte activo. Los aminoácidos son moléculas muy grandes, muy pesadas y no logran entrar por transporte pasivo. Siempre va a ser transporte activo, que ya sabemos, esto va a requerir energía. Bien. Tenemos de considerar también que las proteínas, pues pueden, y los aminoácidos como tal, o sea, las proteínas
Su calidad nutricional va de acuerdo al contenido de aminoácidos esenciales. Una proteína de alto valor biológico es aquella que en su estructura contiene varios aminoácidos esenciales. En cambio, una proteína de bajo valor biológico es aquella a la que le falta uno o más de esos aminoácidos esenciales. Este ya sabemos que es una de las maneras de clasificarlo. Aquí en esta clase vamos a ver que hay varias formas de clasificar los aminoácidos para que no nos espante, ¿verdad? O nos tome como en terreno, vamos a decir, desubicados, de que bueno, pero ya habían dicho que se clasificaba de esta manera. No, son varias jóvenes las maneras de clasificarlo. Aquí nos quedó esta vacía. Y aquí tenemos este asunto de donde encontramos precisamente los aminoácidos de los 20 que ocupamos nosotros los seres humanos. Encontramos nosotros aquí en este listado, son 9 los que se consideran como los esenciales, que ya sabemos que son esenciales porque estos deben llegar directamente por la dieta, y de aquí en un momento dado se pueden sintetizar estos otros. De estos 9 aquí, si contamos nosotros, resulta que son 10 por este asunto de la histidina, que es considerado como un aminoácido esencial primordialmente en el caso de los lactantes y los niños. Ya en los adultos, ya la histidina como tal ya no es considerada como esencial, de aquí que lo encontramos y lo ubicamos también en este otro grupo. Bien, hay un acróstico para que procuremos, en la medida de lo posible, aprendernos precisamente cuáles son los 10 aminoácidos esenciales. Y aquí tenemos esto, pues es una leyenda media rara, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? A Film TV LTH. Esto de la LTH, pues los que por ahí conocemos algo de acumuladores, sabemos que en su momento fue una marca de pilas para los vehículos, pero en fin, entonces tenemos aquí que una película o un film de televisión y esta cosa del LTH. Cada letra nos va a permitir ubicar un aminoácido: arginina, fenilalanina, isoleucina, leucina, metionina, treonina, valina, lisina, triptófano y la histidina. ¿Sí? Son los 10 que son considerados como los esenciales. Aquí tenemos el caso de la histidina que estábamos comentando hace un momento. Ok. Tenemos nosotros aquí seis caminos, ¿verdad? Entre los cuales se va a hacer el trabajo precisamente metabólico de lo que se refiere a los aminoácidos. Y pues para no estar leyendo y releyendo, vamos a ir mencionando cada uno de estos en las siguientes láminas. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que se refiere a la absorción y distribución de los aminoácidos. Ya mencionamos que las proteínas entran tal como vienen en la alimentación. Ahí vienen todos los aminoácidos contenidos, hay que desdoblar las proteínas y ya que están los aminoácidos libres, estos se tienen que absorber a través del enterocito, que es la célula del intestino, para que pase a la sangre y después de esto se van a distribuir en todo el organismo. La absorción entonces nos requiere de la presencia y la actividad de los jugos gástrico y pancreático que ya estábamos comentando. Acá con el ácido clorhídrico y la pepsina, y en este caso con todas las proteasas que vienen precisamente en este producto, en el jugo pancreático. La distribución tiene sus mecanismos muy variados, ¿verdad? Entre ellos y también en el asunto de los tejidos, porque no van todos a todos los tejidos, ¿sí? Dependiendo de la demanda, pensemos en una persona que hace ejercicio físico-culturista, por ejemplo, que le interesa formar masa muscular, pues el propósito es que se acumulen los aminoácidos, las proteínas en el tejido muscular para aumentar la masa muscular, que sabemos que la carne, que es el músculo, esencialmente es proteína y necesitamos entonces mucho aminoácido allí. Y también depende de la actividad metabólica que tiene cada tejido. 2. Los caminos metabólicos comunes. Aunque los aminoácidos en un momento dado se desdoblan y se sintetizan, que son, ya sabemos, que es por un lado la vía catabólica y la vía anabólica, hay ciertos caminos que todos los van a seguir llegado el momento. Aquí vamos, la desaminación. Traigamos a memoria la estructura del aminoácido. En un extremo tenemos el radical amino. ¿Qué vamos a hacer con él? Quitarlo. Lo quitamos y entonces, ¿qué es lo que queda? Por un lado, dejamos un residuo del aminoácido, es decir, se queda el aminoácido, pero sin el radical amino. Es a lo que se le llama el residuo desaminado.
y el amino, que es un NH2, se va a oxidar y se le agrega entonces otro átomo de hidrógeno y nos va a formar el amoníaco. Cuidado con esto es importante más adelante. NH3, amoníaco. Los residuos desaminados, o sea, lo que se le llaman en este caso los esqueletos de carbono junto con el radical carboxilo, son interesantes porque estos ya pueden utilizarse de manera directa, por ejemplo, para llevarlo al ciclo de Krebs para obtener energía. Y también, en un momento dado, este esqueleto de carbono puede aminarse, es decir, se le va a agregar un grupo amino para formar otra vez reconstituir el mismo aminoácido o formar otro, según sea el caso. Parece como una cosa de chiste, de chistosada o de juego, de broma, de mal gusto, pero esto es así, muchachos. O sea, la vida, ya que vemos que es movimiento, es actividad, es movimiento también de moléculas, y en su momento, pues aquí quitamos el grupo amino, lo podemos llevar a amoníaco para llevarlo después al ciclo de la urea, o bien volvemos a quitarle el hidrógeno que le sobra y reconstituimos el aminoácido. Es como un ir y venir, pero esto es parte de esta actividad, de esta función, ¿no? 3. Síntesis y degradación de las proteínas tisulares, las proteínas que tenemos en los tejidos. Estas proteínas que están en los tejidos pueden tomarse y se desdoblan también hasta llevarlas a los aminoácidos que las conforman, y esos aminoácidos pueden formar lo que se llaman un pool o poza de aminoácidos, como decir pequeñas alcancías. Hay alcancías o pozas que son de aminoácidos específicos, pensemos en la treonina, o también generales, que en una sola poza puede haber treonina, valina, isoleucina, fenilalanina, ácido glutámico y muchos más. Y de allí se van a tomar precisamente para formar nuevas proteínas, ¿sí? Es como nosotros hacemos nuestra pequeña alcancía, se me alcanzó el dinero, por cierto, hoy es día 30, ¿verdad? Que no nos han pagado, no nos pagaron, no nos van a pagar mañana. ¿Y ahora qué le hacemos? Pues echemos mano de pequeño ahorro, no agarremos solo los billetes, no, pues mejor las monedas, qué sé yo, ¿no? Pero echamos mano de lo que tenemos ahorrado. Lo mismo hace el organismo. 4. Síntesis de la urea a partir del amoníaco y el dióxido de carbono. ¿Sí? O sea, existe una ruta, que lo vamos a ver más adelante, donde a partir precisamente del amoníaco que se quitó al desaminar un aminoácido, y se ocupa el dióxido de carbono en su propia ruta metabólica y se forma la urea, que se sintetiza en el hígado y se desecha por la vía renal a través de la orina. Y aquí estamos mencionando algo, ¿verdad? Esta es la única vía natural para deshacernos del nitrógeno del organismo. Aclaro, el nitrógeno es importante para constituir moléculas de alto valor biológico. Sin embargo, cuando lo tenemos como en este caso así, solo, esto se constituye en un problema. Hay que deshacernos de él. Y bueno, aquí tenemos todo esto, lo que yo sucede, por ejemplo, en este pool de aminoácidos, como un pequeño paréntesis. ¿Cómo se forma? Por la absorción intestinal, es decir, del intestino la mandamos para allá, por la degradación de las proteínas en los tejidos, o también por la síntesis de aminoácidos que se forman y pues los llevamos para acá para que se almacenen. Llegado el momento, de aquí tomamos para producir una proteína, o también en un momento dado para formar otros compuestos nitrogenados de los que vamos a hablar más adelante, y también para llevarlos al catabolismo y finalmente acabar con la cadena hasta llevarla por un lado a formar incluso glucosa, o por otra parte para el ciclo de Krebs y producir energía. 5. Productos de interés biológico encontramos muchos, ¿sí? Cuando descarboxilamos, ojo con esto, aquí ya no estamos hablando del grupo amino, sino del grupo carboxilo. Cuando se lo quitamos, el esqueleto que nos queda junto con el radical amino nos va a formar una molécula diferente que se llama así, aminas. La interconversión de aminoácidos, o sea, ese esqueleto que está quedando, le quitamos, le ponemos y volvemos y hacemos un aminoácido ya sea más sencillo o más complejo. Sustancias nitrogenadas, como es el caso de estas que tienen núcleo porfirínico y que se ocupan para otro tipo de actividades. Los compuestos pigmentados, como es el caso de la melanina, vitaminas, porque hay vitaminas que son liposolubles, que ya sabemos son la A, la D, la E y la K, y también tenemos vitaminas que son de tipo proteínico.
Por otro lado, tenemos también hormonas que son derivados proteicos, como es el caso de las tiroideas, caso concreto la tiroxina, o de la médula suprarrenal. 6. Moléculas nitrogenadas de eliminación. Aquí vamos a encontrar otras moléculas, como es el caso del ácido úrico. ¿De dónde viene? De la degradación de las bases púricas. Esto de las bases púricas y pirimídicas son las que forman, son las bases nitrogenadas que forman precisamente los ácidos nucleicos, el ribonucleico y el desoxirribonucleico, que veremos la semana que entra. Y finalmente la creatinina, que es un desecho de un aminoácido que es la creatina. O sea, esta es la que nos es útil y este es el que ya es un desecho. Productos nitrogenados de eliminación. Bien. Reacciones de transaminación y de desaminación. Veamos aquí el asunto. Seguimos trabajando con el grupo amino, pero ¿qué vamos a hacer? El grupo amino lo pasamos de un aminoácido a otro o bien se lo quitamos de manera definitiva. ¿Sí? Esto es lo que significan estas palabras. Transaminar es de pasar de un lugar a otro. Desaminar es decir, quitarlo de la molécula donde se encuentra. Aquí hay una serie de informaciones que es conveniente, pues en un momento dado, por ahí se den una escapadita y las procuren leer. Ya están las diapositivas en manos de sus concejales para que ellos se las proporcionen. En la transaminación, es decir, de un aminoácido, lo podemos trabajar y convertirlo en un cetoácido. Y para que esto se lleve a cabo, como vemos, va a ser necesaria la presencia de una vitamina, como es el caso de la piridoxina, que también se le llama la vitamina B6. Esta laminita es interesante por todo lo que aquí se simplifica, notemos nosotros. El aminoácido, tenemos el cetoácido. ¿Qué es el cetoácido? Es el esqueleto de carbonos con el radical carboxilo. Ácido, los ácidos orgánicos se forman con el radical carboxilo. Le agregamos, trabajando con el amoníaco, le agregamos el grupo amino y ya reconstituimos un aminoácido. Por otro lado, la glucosa, notemos lo que va sucediendo en su recorrido, en su trayectoria. Cuando tenemos el 3-fosfoglicerato, de aquí podemos, por la vía metabólica correspondiente, podemos obtener serina y también en un momento dado glicina y cisteína. 3 aminoácidos partiendo de un derivado de un carbohidrato. Por acá, piruvato. De aquí podemos obtener la alanina. Cuando entramos ya al ciclo de Krebs, notemos nosotros estas moléculas, el ácido oxalacético y también el ácido alfa-cetoglutarato o alfa-cetoglutárico. De aquí vamos a obtener el glutámico o el glutamato o ácido glutámico y de aquí la derivación de glutamina y prolina. Y acá de este lado tenemos el ácido oxalacético o el oxalacetato y entonces de aquí que vamos a obtener, podemos obtener el ácido aspartico y finalmente la asparagina. Entonces notemos que este asunto de los aminoácidos es como de una pachanga, ¿no? Hay de todo y para todo. Entonces, para que no nos extrañe que cuando movemos, nos empezamos a hacer los asuntos de la transaminación, la descarboxilación, la desaminación, todo tiene una razón de ser, muchachos. ¿Sí? Y aquí tenemos el asunto, perdón, de lo que viene siendo la desaminación de los aminoácidos, de lo que estamos comentando, ¿no? Y bien, continuamos acá. La transdesaminación, precisamente esto son reacciones de desaminación y transdesaminación, es decir, quitarle o pasarle de un lado a otro, funcionan de una manera acoplada, o sea, van de la mano precisamente para que pueda cumplirse con su función. Y pues aquí tenemos una mención donde incluso puede llevar a producirse un radical o un ion diferente. Fíjense ustedes, el amonio. Ojalá no seamos, alcancemos a ser claros, perdón. El aminoácido, lo que tiene de pronto es el grupo amino, NH2. El NH2 se le puede agregar un hidrógeno y sería el NH3, que es amoníaco. Y el amoníaco puede agregársele otro hidrógeno, NH4, y entonces tenemos el ion amonio. Cuidado aquí, ¿verdad? Eso es importante también. Bueno, aquí tenemos la cuestión de los ácidos, los aminoácidos no esenciales, ¿verdad? En el caso de ellos, en el metabolismo celular, pues pueden ir directamente a lo que viene siendo el ciclo de Krebs. Por otro lado, son precursores de 6 aminoácidos, aquí están referidos, están asociados con el metabolismo de la glucosa. Más adelante veremos los que son los
aminoácidos glucogénicos. Y pues también es importante considerar el asunto que aquí menciona, ¿no? La biosíntesis de la tirosina E con S, es una parte importante en la estructura de la tiroxina. Tirosina con S es un aminoácido y tiroxina con X es la hormona que produce la tiroides. ¿Y de dónde viene? A partir de un aminoácido que se llama así, la fenilalanina. Ok, bueno, esto es una síntesis también para mencionar algo sobre lo que estábamos comentando hace un momento, nada más sí entendiendo un asunto. Otra manera de clasificarlos. Tenemos aminoácidos cetogénicos que nos van a dar origen a lo que viene siendo la cetoacetilcoenzima A. Y por otro lado tenemos aminoácidos glucogénicos a través de los cuales podemos obtener incluso glucosa, ¿verdad? Y esta es la ruta, la famosa ruta de la gluconeogénesis. No confundirlo con glucogenogénesis, ¿sí? Glucogeno, estamos hablando de síntesis de glucógeno, y la gluconeogénesis, estamos hablando de una obtención de glucosa a partir de una molécula que no es carbohidrato, como en este caso de aminoácidos. Ya la semana pasada estuvimos considerando que también de los ácidos grasos podemos obtener glucosa, pero solamente de los ácidos grasos de cadena impar. Y esto cuando la cadena acabó de desdoblarse por la vía de la beta oxidación y que solamente nos queda un grupo, un residuo de 3 átomos de carbono, que es el grupo, el propionilo. Bien. Bueno, aquí tenemos otra manera de entender todo este asunto directamente en el ciclo de Krebs. Notemos que hay ciertas moléculas en su momento. Aquí pues podemos ingresar igual de esta manera en el alfa-cetoglutarato. Acá tenemos el caso del fumarato, en fin, y su relación con los aminoácidos también, ¿no? Bueno, son principales conclusiones que tenemos aquí, son 3. Uno, dice, son la principal, hablando de los aminoácidos, son la principal fuente de nitrógeno metabólicamente útil en el organismo. Pierden sus grupos aminos por las reacciones de desaminación oxidativa y transaminación. Las transaminasas 2 tienen importancia clínica, porque llegado el momento, estas enzimas se pueden medir, ¿verdad? Para saber qué es lo que está sucediendo con ciertos procesos clínicos. La transaminasa glutámico oxalacética es una de ellas, ¿verdad? Y tenemos aquí el acoplamiento, dice, de la desaminación y transaminación oxidativa hace posible la separación de radical amino en forma de amoníaco. Bueno, acá tenemos el organismo número 3, presenta limitaciones en la síntesis de algunos aminoácidos, lo que hace que varios de estos constituyan requerimientos nutricionales esenciales, lo que ya habíamos visto, ¿no? No los podemos sintetizar, tienen que ingresar por la dieta. Volvemos a la lámina anterior que ya revisábamos. Y aquí tenemos este asunto interesante, notemos nosotros nuestro aminoácido, la histidina. Por cierto, cuando tienen un anillito, ya sea pentagonal o hexagonal, estamos hablando de otra clasificación de aminoácidos que sean los aminoácidos aromáticos. Aquí tenemos el caso de la histidina. Viene la reacción, se libera dióxido de carbono y ¿qué es lo que sucede? Tenemos ahora ya no la histidina, un aminoácido, sino una amina interesante a nivel de funcional. Esta es la que interviene, por ejemplo, en el caso de los procesos alérgicos. Por eso en una alergia se nos da un antihistamínico. Hay que recordar lo que estuvimos comentando la clase pasada acerca precisamente de las enzimas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Las prostaglandinas, donde de la COX-2, donde interviene precisamente el ácido acetilsalicílico para bloquearla. Aquí igual el antihistamínico bloquea esto y pues ya se acaban las ronchitas, ¿no? Bueno, al menos en teoría. Y tenemos aquí la tirosina, notemos nosotros, ¿verdad? Con su anillo, y que viene la reacción y ahora tenemos otra molécula de importancia biológica, una amina biogénica, que es en este caso la tiramina. Notemos que es la diferencia, lo que nos falta es el radical carboxilo en ambos, ¿sí? Ya aquí hay carboxilo, aquí ya no, aquí hay carboxilo, aquí tampoco, y esto por eso se llama así, descarboxilación. Le estamos quitando el carboxilo. Muy bien, de aquí también podemos obtener lo que vienen siendo las bases púricas y pirimídicas, que los hablaremos la semana entrante, donde repasaremos el asunto de la estructura y metabolismo de los ácidos nucleicos, y también tenemos el otro tema de la creatina, que es una molécula importante tanto en el músculo como el cerebro, en la sangre,
y su derivado fosforilado es la fosfocreatina, y la creatinina, notemos la diferencia, si creatina es la molécula y la creatinina es la molécula de excreción, que también es medible en el laboratorio. Tenemos el grupo hemo, donde aparece también el hemo, se une el hierro precisamente para ayudarnos en el transporte del oxígeno. Y hay otras sustancias también relacionadas con los aminoácidos y de importancia fisiológica. Tenemos aquí el caso de la colina, la melanina, algunas vitaminas, como ya habíamos mencionado, aquí se nos refiere el caso de la niacina y algunos otros péptidos y los transmisores intracelulares. Bien, ciclo de la urea de manera pronta, chicos, ya lo comentábamos, ¿verdad? Es un proceso bioquímico a través del cual vamos a deshacernos del nitrógeno que nos sobra en el organismo, entendido que el nitrógeno cuando está excedido esto es tóxico. Y entonces vamos a llevar a cabo la formación de lo que viene siendo la urea. Para esto hay 4 pasos. Tenemos por un lado una transaminación que vamos a quitar el grupo amino. Nos quedamos con un esqueleto de carbonos y el grupo carboxilo. Se va a hacer la desaminación oxidativa del glutamato, el transporte de amoníaco y finalmente las reacciones propias del ciclo de la urea. Aquí viene la explicación de estos puntos. Aquí viene ya la reacción cómo va sucediendo, ¿verdad? Y aquí lo tenemos un poquito más simplificado. Notemos, ¿verdad? Empezamos acá y van a entrar otras moléculas importantes, como es el caso de la citrulina y la ornitina, ¿verdad? Que van a ir haciendo diferentes pasos en el camino hasta que al final logramos obtener la urea, ¿sí? Entramos aquí con todos estos elementos para obtener esta molécula y es la que vamos a desechar a través de la orina, la única vía, insistimos, para deshacernos del nitrógeno del organismo. Primer parte, aquí concluye. Vamos a considerar la siguiente. Tenemos, a ver, por aquí. La siguiente parte es esta. Vamos a considerar algo acerca ahora de lo que vienen siendo los aminoácidos desde el punto de vista, otra clasificación, los glucógenos y los cetogénicos. El glucogénico se le llama porque a partir de un aminoácido podemos obtener glucosa y en el cetogénico porque a partir de un aminoácido que solamente produce acetilcoenzima A o el acetoacetilcoenzima A. Esto ya nos lleva a otras vías. Muy bien, ya sabemos que son 20 aminoácidos que ocupamos. Y en este caso, para esta parte de esta materia, nos va a interesar mucho el asunto del esqueleto de carbono original o el carbono central, junto con el radical carboxilo. Bien, vamos para allá. Aquí tenemos, ¿verdad? El asunto dice la degradación de aminoácidos comprende la ruta metabólica de los residuos desaminados. Notemos qué es lo que hace falta. Sí, ya no está el grupo amino. Y esto entonces, este residuo lo podemos aminar otra vez, volverle a agregar, a acoplar o a enlazar el grupo amino y reconstituimos el aminoácido. Por otro lado, ese esqueleto, como lo tenemos, lo podemos llevar hasta moléculas más simples e ingresar al ciclo de Krebs. Por otra parte, tenemos aparte el grupo amino. Ese grupo amino lo vamos a trabajar para convertirlo primero en el ion amonio y finalmente en la urea. Aquí tenemos este otro asunto, si hablamos de los aminoácidos glucogénicos. ¿Por qué? Porque todos estos de alguna manera nos pueden ayudar a formar glucosa. Aquí tenemos de estos, ¿verdad? Primero formaríamos el piruvato. Sabemos que el piruvato es un ácido formado por 3 átomos de carbono. Si juntamos 2 piruvatos ya podemos reconstituir, por ejemplo, una glucosa que tiene 6. En el caso del alfa-cetoglutarato viene sucediendo algo similar y también de igual manera con estas otras. El caso es formar glucosa, que es un carbohidrato. Aquí tenemos la clasificación a grandes rasgos. Notemos nosotros, ¿verdad? Que los glucogénicos son muchos. Y hay otros, los cetogénicos propiamente o de manera exclusiva solamente son estos dos, la leucina y la lisina. Y tenemos un grupo que es mixto, es decir, tanto puede ser glucogénico o cetogénico según la ruta catabólica que tome llegado el momento. Aquí los tendríamos, si queremos pues podemos dedicarnos y entretenernos aquí revisando cómo está esto. Por ejemplo, a partir del alfa-cetoglutarato podemos obtener el glutamato, la glutamina, la histidina, la prolina y la arginina. Y aquí a través del succinato podemos obtener la valina, la metionina, la treonina y la isoleucina. O sea, notemos que el ciclo no solamente lleva el único fin de obtener energía y punto.
en el camino se van obteniendo moléculas que pueden irse saliendo de lo que es el ciclo como tal para dar la oportunidad de otra utilidad. Cuando tenemos la cuestión de la acetilcoenzima A, que notemos viene del piruvato, la acetilcoenzima A puede ingresar al ciclo de Krebs o bien por otro lado puede seguir constituyendo poco a poco otras moléculas hasta formar, por un lado, los cuerpos cetónicos, o bien darnos la oportunidad, por ejemplo aquí, a partir de la acetilcoenzima A, podemos formar el triptófano, leucina, isoleucina, y a partir del acetoacetato podemos obtener la leucina, ¿verdad? La lisina, la fenilalanina y la tirosina. Así, más o menos, ¿no? Entonces, está interesante esto, o sea, si nos ponemos así a revisarlo a detalle, vamos notando nosotros que el asunto de los aminoácidos pues no es tan sencillo como decir, se desdoblan para proporcionarnos energía y se acabó. No, no, no. Hay de todo aquí. Se les quita el carboxilo, se les vuelve a poner, se les quita el amino, se les vuelve a poner, pasamos el amino de un lugar a otro, el carboxilo de un lugar a otro. Bueno, tenemos mucho que hacer aquí, ¿verdad? Porque aquí también entran en función las famosas transaminasas que están haciendo, pasando el grupo amino de una molécula a otra. Bien, a ver, avancemos. El metabolismo con base a las familias. Notemos otra manera de clasificar precisamente los aminoácidos. Aquí lo tenemos. Si tomamos la familia del ácido aspartico, estos son sus precursores, intermediarios, y finalmente obtenemos estos. Del ácido aspartico tenemos 1, 2, 3, 4. Del piruvato podemos obtener estos dos. De la histidina podemos obtener pues, solamente histidina, ¿no? Como que es muy envidiosita esta, pero pues ahí queda. La familia de los aromáticos, ya quedamos que son los que tienen en su estructura un anillito, podemos obtener la tirosina y el triptófano. Del glutamato, la arginina, la glutamina y la prolina. Y de la serina, podemos obtener la cisteína y la glicina. Esto es viéndolo por familias, que es otra manera también de clasificarlos. Otra manera de entenderlo. Y bien, aquí vienen algunas explicaciones sobre algunas otras cuestiones. Vamos a ver hasta dónde el tiempo nos lo permite y porque prácticamente vamos a ir leyendo todo el contenido de las láminas, ¿no? Dice aquí, para algunos aminoácidos después de una simple transaminación, o sea, mover el grupo amino de un lado a otro o quitar el amino, su cadena carbonada, el esqueleto de carbonos, puede incorporarse directamente a la degradación del ciclo de Krebs. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con los aminoácidos que son el asparagina, el ácido aspartico, la glutamina, el ácido glutámico y la alanina. Y así por el estilo vamos avanzando, ¿no? O sea, es directamente hacia el ciclo de Krebs. En el caso de la glutamina y el ácido glutámico, se desamina para producir la glutamina, se desamina para producir ácido glutámico y este se transforma por desaminación. Notemos cómo se van moviendo los radicales para formar el alfa-cetoglutarato. Estando aquí, ¿qué sucede? Dice, en consecuencia, ambos aminoácidos se transforman hasta, o sea, la glutamina y el ácido glutámico se transforman hasta cetoglutarato, metabolito integrable al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o sea, a partir de aquí, al ciclo de Krebs. En cuanto a la alanina y la serina, la alanina se transamina, va a moverse el grupo amino para formar piruvato. La serina pasa directamente a piruvato mediante una enzima que es la serina deshidratasa. ¿Verdad? O sea, tenemos la serina y pasamos directamente a ácido pirúvico. Degradación de aminoácidos aromáticos, los que tienen el anillito, como está aquí este caso, y el asunto de la fenilalanina. La primera reacción de degradación de la fenilalanina coincide con la biosíntesis de la tirosina. Vamos a obtener bien la reacción y obtenemos la tirosina. Este aminoácido es importante en la tiroxina. Tirosina con S es el aminoácido, tirosina con X es la hormona que produce la tiroides. Bien. Aquí esta es una explicación clínica, ¿verdad? Cuando tenemos problemas con precisamente la fenilalanina hidroxilasa, que es una enzima, entonces vamos a enfrentarnos con problemas y el paciente, la persona presenta este problema que se llama así, fenilcetonuria, está desechando por la orina la fenilalanina. Por cierto, esto tiene un sabor dulzón, de ahí que incluso en algunos edulcorantes o algunos productos dicen claro en la etiqueta nutrimental, ¿verdad? Cuidado, fenilcetonúricos. Este producto contiene fenilalanina.
O sea, al mismo tiempo que es un aminoácido importante, también se ocupa como edulcorante, pero las personas con este problema, pues les causa, pues sí, síntomas. Síntesis de catecolaminas. Aquí tendríamos el asunto de los neurotransmisores y las hormonas. Aquí, por ejemplo, esto no está mal escrito, muchachos. Esto de que estén las letras mayúsculas aquí entremetidas es por lo siguiente. Leamos. A partir de la fenilalanina y la tirosina se forma la dihidroxifenilalanina o DOPA. Cuidado, este término lo van a estar encontrando con frecuencia en algunos documentos clínicos, que por descarboxilación y otras reacciones produce la familia de las catecolaminas, donde encontramos los neurotransmisores, las hormonas, como es el caso de la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Aquí está el asunto, tenemos ya nuestra tirosina, y una vez que fue descarboxilado, ¿qué nos falta? El carboxilo, ya no está, ahora tenemos la dopamina. Aquí está el asunto. Cofactores de interés metabólico de los aminoácidos. Aquí tendríamos el asunto de la S-adenosilmetionina, que nos ayuda precisamente para transformar la noradrenalina en adrenalina. Esta es la hormona precisamente que conocemos como la hormona del estrés. Y no porque sea mala, sino porque es la que nos ayuda para mantenernos activos. Ahorita que ya es tarde, vean, a lo mejor algunos de ustedes ya han cenado y ya tienen sueño la jornada del día, pues ahí está esa hormona, ve echándole ganas para que pongan atención a la clase. Por otro lado, la degradación de los aminoácidos ramificados. Estos aminoácidos son los que la palabra misma lo dice. Acordémonos de un árbol tiene el tronco y tiene ramitas. Entonces, los aminoácidos ramificados, eso es lo que tienen, es un esqueleto y por ahí en alguna parte aparece una ramita que puede ser corta o larga. Entonces, estos son los que se llaman las ramas o ramificados. Y pues también podemos llevarlos para producir, dice aquí, acilcoenzima A. Creo que se han de acordar en dónde se ocupa esta molécula. Es la que se ocupa para activar los ácidos grasos y meterlos a la parte de metabolismo. Bien, biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Pues esto los vamos a ir trabajando también porque los ocupamos primordialmente en este caso, ¿verdad? Dice tener presente el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Estos son aminoácidos, son alimentadores precisamente o precursores del ciclo. Y aquí pues se nos menciona que encontraríamos 3, hay otros 4 también aparte que intervienen de alguna manera en otras actividades. Este cuadro es importante porque veamos, nosotros estamos partiendo de una glucosa, un carbohidrato. En el camino del desdoblamiento metabólico de la glucosa ya fosforilada, vamos a obtener el 3-fosfoglicerato que nos va a permitir la obtención de la serina y de aquí la glicina. Del piruvato vamos a obtener la alanina. Del acetilcoenzima A y propiamente del oxalacetato vamos a tener el aspartato y de aquí la asparagina. Del alfa-cetoglutarato vamos a obtener el glutamato y también podemos obtener la glutamina y de ahí por otra vía la prolina. Ya en el ciclo de Krebs vamos a encontrar que de pronto aquí se nos escapa la arginina y de aquí podemos obtener la histidina y la lisina. Entonces ahí está, para que más o menos entendamos este asunto. Pues es el tema de hoy, muchachos. Esperamos haber sido claros en lo que hemos estado exponiendo con ustedes y nos estaríamos mirando en la próxima sesión, que como clase, pues prácticamente sería ya la última, ¿verdad? Estaríamos revisando lo que son los, por un lado, el tetrahidrofurolato y también los ácidos nucleicos, los nucleótidos, para ser claros. No sé Gracias, si hay alguna profe. pregunta. Estamos a la orden en Todo muy claro. ¿Listo? Nos vemos para el examen entonces. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches, un abrazo. Gracias, buenas noches. A cuidarse Gracias. por ahí. Ya ven que el Delta anda, pero a todo lo que da. Cuídense. Saludos. Gracias.